Como se lo contamos hace un par de días, el envejecimiento de la población es una de las razones principales por las que el crecimiento del PIB potencial ha disminuido en las economías avanzadas y emergentes. Esa es una de las conclusiones de un informe del Fondo Monetario Internacional que asegura que el producto potencial no volverá a las tasas previas a la crisis subprime. Queremos analizar las razones de este fenómeno y por eso nos acompaña Manuel Bengolea, gerente general de Octogon. Manuel, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por convidarme nuevamente. ¿Estás de acuerdo con el FMI, con este corolario de que, ojo, mundo, no vamos a crecer nuevamente las tasas como antes de la gran recesión internacional? Mira, lamentablemente sí estoy de acuerdo, porque no es una realidad agradable, y creo que una parte se debe al envejecimiento de la población. Hay otras razones en ese informe y otras razones que son entendibles, como el rendimiento marginal del capital, que ha caído. Básicamente eso quiere decir que hay muchos países que sobreinvirtieron, ¿cierto? Sobreinvertir en capital, ¿cierto? Pasa mucho tiempo, muchos años, antes de que las rentabilidades vuelvan a ser atractivas, y eso es lo que produce el crecimiento económico. Como no se invierte tanto, las compañías tienen mucha caja, pero no invierten, pasa esto de que la economía crece menos. Y eso es un problema, y es un problema para el mundo. ¿Hace igual algunas diferencias el Fondo Monetario Internacional respecto a las economías avanzadas y emergentes? Por ejemplo, en economías avanzadas como Estados Unidos, una de las razones es porque se creció tanto, por ejemplo, en la década de los 90, a principios de la década de los 90, que seguir esperando que se crezca de la misma manera es algo que no se puede sostener. Un caso de eso es en una economía emergente también, como el caso de China. A ver, sí, ese informe, en el caso de Estados Unidos, creció porque la población era relativamente joven, hace 20 años atrás, y además tuviste una revolución tecnológica, que son dos fenómenos que rara vez se dan juntos. En el caso de China también es parecido, y el problema del envejecimiento en la economía emergente es básicamente China, que tiene una población que se va a envejecer muy rápidamente. Y la forma como funciona la economía emergente son, ¿no es cierto?, gente de más edad, que se retira, que no trabaja, que no aporta, ¿no es cierto?, a crecimiento como sí aporta la gente joven que trabaja. ¿Cuánto también hay que poner en la balanza el PIB? Porque si una economía va creciendo año a año, quiere decir que lógicamente su producto va aumentando y llega a un nivel que crecer 1%, cuando ya se ve más desarrollado, es muchísimo más que crecer 1% cuando no se era desarrollado. En eso, ¿cuánto también hay que someterlo a la balanza para poder tener una foto precisa de lo que está pasando? A ver, eso tiene mucho que ver con dos factores. El primero de ellos es el capital, ¿no es cierto?, la maquinaria, etcétera. Y el segundo se llama capital humano, ¿no es cierto? En eso los países avanzados, las economías desarrolladas, nos llevan una diferencia muy, muy grande a las economías emergentes. En términos de capital, del otro capital, la maquinaria, la infraestructura, obviamente que hay economías emergentes que están relativamente bien, o inclusive un poco mejor que las avanzadas, pero también hay economías emergentes que están bastante retrasadas en esto. Como promedio, te diría yo, en tema de capital, estamos levemente por debajo probablemente de la economía avanzada. Nuestro gran atraso tiene que ver con el tema capital humano, educación, dotación laboral, etcétera, etcétera. Bueno, el estancamiento del PIB potencial, que sea cada vez a tasas menores, también es un tema que lo vemos acá en Chile. El Banco Central lo mencionó también en su informe de política monetaria. Acá, ¿cuáles son las razones? También, por ejemplo, es un tema de productividad, que de hecho el FMI dice que el gran problema para los países emergentes es que la PTF también ha caído fuertemente en los años anteriores. Así es, y eso tiene que ver básicamente con el tema de educación, sobre todo en los países emergentes. La mala noticia para Chile del informe del Fondo Monetario Internacional tiene que ver con que los mercados emergentes en general en los próximos 5 años van a crecer a tasas menores que el promedio de los 5 años anteriores. Con lo cual quiere decir que en el caso de Chile, que es altamente dependiente de China, su gran socio comercial, a nosotros nos va a costar crecer además por ese factor, ¿no es cierto? Ahora, hay que agregarle además a Chile que este proceso de reforma le han pasado la cuenta a la economía, existe incertidumbre en cuanto a la reforma, y yo creo que además ahora se ha agregado un invitado de piedra que tiene que ver con todo, ¿no es cierto?, el desorden político, la incertidumbre política, el ruido político en general, que tiene un costo porque inhibe tanto a los consumidores a gastar como a los inversionistas a gastar en inversión. Y no solo el ruido político con la reforma tributaria del año pasado, sino que ahora se suman todos los escándalos ya el Contralor de la República lo dijo, la corrupción ha llegado.
Así es, nosotros nos creíamos un país bastante no corrupto, de hecho en los índices de opacidad siempre estábamos, ¿no es cierto?, en los lugares destacados, no por ser opaco, sino que por no ser opaco, y yo creo que con esto saltamos a las primeras ligas y empiezan a aparecer, te fijas, más y más ruido, se mencionan por ahí algunas empresas estatales, entonces si esto sigue, ¿no es cierto?, si vamos a poner todo en revisión, la verdad que el ánimo de los consumidores y el ánimo de los inversionistas o empresarios no tiene otra alternativa que deteriorarse, porque esto es para pensar, bueno, ¿cuándo van a acabar esto? Yo no estoy diciendo hagamos una red link, no, pero la verdad que aquí hay que tener un cierto liderazgo y todos tenemos que decir, ¿sabes qué más? Está bien, arreglemos esto de buena manera, yo le tengo harta fe a la comisión Engel, pero es un tema que tenemos que arreglar, porque si no, yo dudo que inclusive crezcamos a lo que el FMI dijo que íbamos a crecer. 2,5%. Que es 2,5%, que está en el rango inferior del pronóstico que hizo el Banco Central hace pocos días atrás. Bueno, tú mencionas la incertidumbre y también mencionas cómo la inversión se ha ido estancando. También eso es algo que el FMI dice que no pasa solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Las restricciones financieras, la incertidumbre, también la menor demanda del sector privado, de las personas, de los clientes, como tú, como yo, en todo el mundo, eso ha hecho que la inversión privada se ha estancado en todo el planeta. Y de hecho da una cifra de que la inversión ha ido cayendo 25% anual en promedio. Eso también es algo bastante complicado. Es complicado, yo no sé si 25% es una cifra, un número bastante fuerte. Eso es cierto, digamos, hay que considerar que hubo una sobreinversión, sobre todo en el caso de los países emergentes por China, durante mucho tiempo, que causaron además un exceso de capital, y cuando hay exceso de capital los retornos caen, porque hay exceso de oferta y los precios caen, entonces genera toda una serie de problemas que toma tiempo, ¿no es cierto? Una vez que uno instala la fábrica, no es llegar y sacarle y botarla al tarro de basura y hacer otra cosa, uno tienes que preciar la fábrica y eso toma tiempo. Ahora, el tema de la inversión es clave, es cierto. Esto, pero antes, precisamente con lo que va a decir, ¿esto es una prueba de que inversión es la base del crecimiento de los países, o al menos una de las bases más importantes? O sea, yo creo que en el caso de la economía emergente, la inversión es clave, ¿no es cierto? Cuando uno ve la relación que hay histórica en todos los países que tú mires entre tasa de inversión y crecimiento de producto geográfico bruto, de salario, empleo, hay una relación muy, muy alta entre la inversión y la tasa de crecimiento. Entonces, cuando uno retrasa la inversión, inhibe la inversión o la contrae de frentón, que es lo que está sucediendo en Chile hoy en día, ¿cierto? Lo que está haciendo está hipotecando el crecimiento económico del futuro. Y mayor crecimiento económico significa más empleo y mejores salarios. Si eso es básico. Bueno, de hecho el FMI dice que para salir de estos dos fenómenos no hay cosas demasiado esotéricas. Estimular la inversión privada, estimular también la inversión en infraestructura, seguramente también para estimular posteriormente la inversión privada, mayor participación laboral y también dar más certidumbre política y menos restricciones financieras. Seguramente porque después de la crisis subprime, las restricciones financieras fueron la moda en todo el mundo. Sí, por supuesto. Además, hay que tener en cuenta que en el tema de restricciones financieras hay cambios de leyes, sobre todo en Estados Unidos, que restringen bastante más el ámbito del tema financiero. Pero para referirme al tema de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que no puedo estar más de acuerdo, ¿no es cierto? El drama que tenemos nosotros, específicamente en el caso chileno, es que cada una de las cosas que dice el Fondo Monetario son exactamente las que no está haciendo este gobierno, lamentablemente. Porque su proceso de reforma tributaria fue un proceso muy complicado, fue una mala reforma tributaria, antiempleo, antiinversión. Después viene una reforma laboral que no tiene nada que ver con la productividad, pero absolutamente nada, tiene que ver con la sindicalización. Y además se agrega, digamos, todo este problema político que no es culpa del gobierno, sino que es culpa de todos los políticos, de todos los sectores. Pero la verdad es que cuando uno empieza a sumar, entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a crecer la economía? Entonces ese es el drama y por eso los pronósticos son 2,5 y si no se acaba pronto el tema del ruido político propiamente tal,
Lo más probable es que tengamos un crecimiento aún menor a ese. Bueno, culpa del sector político, pero también, al parecer, culpa también del sector privado, y eso obviamente hay que tenerlo en cuenta. Manuel. Siempre se necesitan dos para bailar tango. Exactamente. Manuel, antes de que se nos termine el tiempo, quisiera también tu opinión respecto a lo que vimos hoy día. Esta caída en la confianza de los consumidores que informó Adimark, de 5 unidades en marzo, se pasó de 44 puntos en febrero a 39 en marzo, la mayor caída para un mes desde el terremoto de 2010. Y ya estamos en niveles de la crisis subprime, de la gran recesión financiera de los últimos años. ¿Cuán importante es esta cifra a tu juicio para la que todos esperamos sea una reactivación económica? Pero el Banco Central ya dijo, toda reactivación económica que haya tiene que ir emparejada de mejores expectativas. Por supuesto, no estoy absolutamente de acuerdo con el Banco Central. Este es el problema, digamos. Nosotros en la crisis subprime teníamos una crisis que era la crisis más grande desde la década del 30. Sí. ¿No es cierto? Hoy día, cuando uno mira para afuera, lo único que ve son buenas noticias en las economías avanzadas. El problema es nuestro, o mayoritariamente nuestro. Entonces, las expectativas de los consumidores están mal, y ya vienen mal hace mucho rato. ¿No es cierto? Y se les junta que marzo no fue un buen mes, porque marzo fue un mes bastante enredado en términos políticos, y ahí está la prueba de que el ruido político tiene un efecto importante en las expectativas de los consumidores. Cuando los consumidores se inhiben o sus expectativas caen, los consumidores se inhiben de gastar, se inhiben de comprar a crédito. Todo eso tranca y tranca cada vez más la economía. Eso te quería preguntar, porque Adimark señala para la caída la inflación, los desastres naturales, que es lo que sucedió con el volcán Villarrica y en el norte, pero también la incertidumbre por todo el tema político, privado, dinero y negocios y las instituciones. En este caso, ¿ese el último tema, el principal, tú crees, para esta caída de la confianza? Yo creo que sí, porque objetivamente Villarrica, claro, causa un problema, pero Villarrica es de este porte muy chico comparado con lo que es la economía chilena en total. El norte no es lo mismo, pero tampoco es una cosa de magnitud muy significativa. El tema político sí afecta a los consumidores, los afecta a todos. Y la respuesta lógica de cualquier consumidor ante un ruido, ante incertidumbre, es decir, mejor junto un poco de plata por si se vienen tiempos malos. Además, con este tema de la discusión de la reforma laboral, con las empresas que estamos viendo menor crecimiento, que ya es un hecho por el tema del fin del ciclo minero, todo el mundo saca la cuenta que es mejor ahorrar un poquito más porque pueden venir tiempos malos. Y eso tiene sus consecuencias en el crecimiento económico. Bueno, es lo que se llama un ciclo perverso. Bueno, vamos a ver también cómo están las expectativas, eso sí, mañana del Banco Central, porque este viernes publica la encuesta de expectativas económicas. También veremos entonces cómo están los analistas viendo el devenir de nuestro país. Manuel Bengolea, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias a ti por convidarme nuevamente. Bueno, con este análisis un informe del FMI y también de la caída de la confianza de los consumidores, terminamos la agenda de este jueves. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile. ¿Sí?